Muchas gracias. Gracias a nuestros pastores, Fernando y Nicole. Gracias por su amor, por su confianza. Y gracias a ustedes por estar aquí, por estar hoy en la casa del Señor. Es el mejor lugar donde te puedes encontrar este domingo. Hoy vamos a continuar esta serie del fruto del Espíritu. Pero yo no sé si eres como yo, que la paciencia no es algo que yo he tenido en muchas ocasiones de mi vida. Hace un par de semanas yo salí del gimnasio y decidí ir a un lugar que yo considero uno de los restaurantes más santos que tenemos aquí. Se llama Chick-fil-A. En inglés le decimos The Lord's Chicken, el pollo del Señor. Cada vez que se me antoja Chick-fil-A, abro la aplicación y no sé por qué, pero me dan algo gratis. Entonces, ¿quién soy yo para decirle no a las bendiciones de Dios? ¿Verdad? Entonces, me fui al restaurante, me puse en la fila del drive-thru y había como 10 carros. Pero pensé, ¿verdad?, confiando en sus procesos, en los sistemas que tiene este restaurante, pensé que iba a avanzar rápido. Pero estuve ahí como unos 10, 12 minutos y no pasaba más que un carro. Y estaba yo sentado y dije, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Entonces miro a mi derecha y tienen otro carril donde las personas que han hecho su orden por medio del app pueden ir y recoger su comida fácilmente. Estaba vacío, iban carros, llegaban y se iban. Y yo llevaba ahí 10, 12 minutos y solo uno. Entonces lo que hice fue, agarré mi teléfono, metí mi orden, pagué, me cambié de carril y me fui hasta adelante. Agarré mi comida y me fui. No podía seguir esperando ahí. Pero lo chistoso es que vivimos en un mundo donde nos cansamos de esperar. Vivimos en un mundo que está obsesionado con querer las cosas ya. El otro día estaba mirando, quería ordenar algo en Amazon, y ven que Amazon tiene Amazon Prime, que te permite ordenar cosas y te llega rápido. Pero encontré que tiene un servicio que se llama Amazon Now, que te permite ordenar cosas y te llega a la casa en 30 minutos. O sea, quieren cosas de inmediato, ¿no? Metemos las cosas al microondas y listo. Estamos obsesionados como sociedad con querer las cosas a nuestra manera y cuando nosotros las queremos. Entonces, ¿qué significa ser impaciente? Porque siento que son cosas pequeñas, ¿no? Y quizás no sean malas, ¿no? O sea, es inteligente tener ese tipo de cosas, ese producto, ese carril, ordenas por adelantado o haces las cosas que yo he hecho, pero nos hace la pregunta de que si estos momentos pequeños de intolerancia nos lleva y nos condiciona a ser impacientes en las cosas más grandes de nuestra vida. Entonces, impaciente significa estar inquieto o ser de temperamento corto, ser de mecha corta, especialmente bajo irritación, oposición o retraso. ¿No? Es natural que nos sintamos, o sea, que nos podamos sentir así, impacientes. Somos humanos. Pero hay un límite y vamos a llegar a ese tope donde ya no podemos esperar, donde ya no puedo aguantar a ver qué es lo que va a ser el resultado, qué es lo que va a pasar con esto. Y decidimos actuar bajo esa presión. Lo que Dios nos enseña es que si estamos conectados a Él, entonces vamos a producir el fruto del Espíritu. Pero si no estamos conectados a Él, cuando lleguemos a ese límite que ya no podemos esperar, empezamos a actuar en nuestra naturaleza pecaminosa. Y la Biblia
la Biblia nos dice qué son esas cosas. En Gálatas 5:20, el apóstol Pablo nos dice que las obras de la carne son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías. Esto es lo que sale de nosotros por naturaleza pecaminosa. Somos humanos. Esto sale de nosotros. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, somos hechos nuevas criaturas. Nos bautizamos, comenzamos una nueva etapa en nuestra vida. Me voy a acercar a Jesús. Entonces, a medida de que vamos creciendo, nos acercamos a Dios, empezamos a producir el fruto del Espíritu. Empezamos a caminar en el Espíritu. Entonces, Gálatas 5:22, 2 versos después, nos deja saber. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia y muchas más cosas, ¿no? Pero hoy nos estamos enfocando en paciencia, ¿no? Entonces, para entender bien, hay que ver el contexto, ¿no? Este libro de la Biblia fue escrito en el idioma griego. Entonces, hay dos palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento que se traducen a la palabra paciencia. La primera es una palabra upomone. Esa palabra la mencionó nuestro pastor Fernando el primer mensaje de esta serie. Pero upomone significa resistencia, perseverancia o constancia. Está compuesta de dos partes. La primera significa debajo y la segunda es permanecer o quedarse. Entonces significa permanecer o quedarse debajo de algo. Una definición dice que es seguir avanzando incluso cuando te encuentras bajo el peso del sufrimiento, de las pruebas o la presión. Ahora, no quiero que malentiendas esto, porque no es simplemente aguantar solamente por aguantar. O sea, no es, pues estoy pasando por algo, tiene que pasar. No es aguantarse. O sea, este término de upomone se utilizaba para describir cuando los soldados griegos tenían la orden de permanecer firmes, de quedarse en su lugar, incluso cuando estaban enfrentando ataque del enemigo. Era quédense firmes, no te rindas. Entonces, el aspecto de esta palabra upomone, paciencia, se puede aplicar a nuestras circunstancias. A lo que tú estás pasando en este momento se puede aplicar. A esas circunstancias se puede aplicar upomone, paciencia. Entonces, ¿cómo es que reaccionamos nosotros en esas pruebas de la vida? ¿No? Si estamos en una temporada donde hay silencio, donde hay dolor, ¿cómo es que reaccionamos? ¿Está saliendo el fruto del Espíritu o está saliendo nuestra naturaleza pecaminosa, las obras de la carne? No sé por lo que estás pasando ahorita. Quizás tienes un diagnóstico donde no sabes qué va a pasar, pero va a cambiar tu vida. Quizás estás pasando por un momento de consejería matrimonial porque el divorcio está en la mesa. Quizás estás esperando dirección para tu carrera. Pero ¿cómo estamos esperando? ¿Cómo estamos debajo de esa presión? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Buscamos a Dios en esos momentos donde siento el peso? ¿Miramos a Él cuando la circunstancia requiere que yo persevere? ¿Miro hacia Dios o miro hacia mí mismo, hacia lo que yo puedo hacer? En el Salmo 27 vamos a ver solo
algo pequeño de lo que David dijo en medio de estar bajo presión. En Salmos 27, 3 al 14 dice: pero yo estoy totalmente seguro de que veré la bondad del Señor en esta tierra de los vivos. Ten paciencia y confía en el Señor. Sé fuerte y valiente. Pon tu esperanza en el Señor. Y lo interesante de esto es porque se ve súper bonito, ¿no? O sea, hey, ten paciencia, sé fuerte, tú lo puedes hacer. Pero él no está escribiendo de un lugar de comodidad, no está en su palacio, en su tina y hey, sé paciente. Él está escribiendo de un lugar de persecución, de soledad. Hace unos versos antes, él dice: aunque un ejército acampe contra mí. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran. Yo estoy totalmente seguro que veré la bondad del Señor. Y él se dice a él mismo: sé paciente en el Señor. Ese es su punto de vista en su situación. David tuvo que usar fe y paciencia para perseverar en su situación. Tuvo que confiar en Dios, tener su fe plena en Él y ser paciente. Aunque tenía un ejército que venía detrás de él, aunque sus personas más cercanas lo habían dejado, él tuvo que mirar hacia Dios y él tuvo que esperar pacientemente. El proceso que atravesamos en nuestras vidas muchas veces es doloroso, ¿verdad? Podemos tener la esperanza de ver los resultados, ¿no? De ver la luz al fin del camino. Yo sé que algo va a pasar, podemos tener esa esperanza. Pero cuando los procesos son muy difíciles y dolorosos, ahí es donde muchos dejamos de creer, dejamos de confiar. Y lo que tendemos a hacer es creerle a Dios su promesa, pero no su proceso. Dios, yo creo tu palabra. Sí, yo lo creo. Pero el proceso, como que ahí no. Ese proceso es donde va a doler. Ahí es donde vas a ser desarrollado, donde vas a crecer, donde vas a producir el fruto. Pero duele y no queremos hacerlo. No queremos pasar por eso. El rey Saúl fue el primer rey que Dios le dio a Israel. Y cuando él fue ungido, ¿verdad? El profeta Samuel ungió a Saúl y él le dio la instrucción para un futuro. Le dijo exactamente qué iba a hacer. Entonces en 1 Samuel 10:8, él le dice: luego ve a Gilgal antes que yo, ahí me uniré a ti para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Debes esperar 7 días hasta que yo llegue y te daré más instrucciones. Entonces aquí está claro, ¿no? Ok, Saúl, escúchame bien, vas a ir a este lugar, me vas a esperar, yo haré esto y te diré qué más vas a hacer. Entonces pasan 2 años después de recibir esta instrucción y ahora está Saúl esperando. Estamos en el 7º día y está en una situación crucial, difícil. Sus soldados, sus hombres están llenos de miedo, se están yendo. Dice la Biblia que se fueron a esconder a las cuevas. Estaba bajo presión y Samuel no llegaba. ¿Y qué fue lo que hizo? Decidió tomar las cosas para hacerla a él. Dice que él empezó a ofrecer las ofrendas. Lo está haciendo para Dios. En su punto de vista, estoy haciendo lo que debo hacer porque es para Dios.
Pero esa no fue la instrucción que se le fue dada. Entonces dice la palabra que Saúl se desesperó y bajo presión decidió hacer esto. Entonces, en ese momento llega Samuel y ve a Saúl y le dice: ¿qué has hecho? Has desobedecido el mandato de Dios. Y lo siguiente que le dice es algo muy triste, porque él le dice que su reinado había llegado a un fin. Él era el primer rey de Israel, pero no iba a ser rey para siempre. Y ya no iba a tener un legado. Su hijo no iba a llegar a ser rey. Su impaciencia le costó su reino. ¿Qué te está costando tu impaciencia? Porque a él le costó su reino. Hoy, si Saúl hubiera obedecido, la historia hubiera sido diferente. Sus instrucciones eran esperar, y él lo sabía. O sea, pasaron 7 días, 1, 2, 3, llega al 7º. Pero como Samuel no llegó a la hora que él tenía en su mente, oye, ya es el 7º día, ¿dónde estás? Como no quiso esperar, él tenía una expectativa de cuándo él se tenía que aparecer. Y como no llegó a esa hora, él actuó bajo presión y fuera de autoridad. Él tenía instrucción clara del hombre, del varón de Dios, pero actuó bajo presión de su circunstancia, de su situación, y fuera de autoridad. Él no tenía que ofrecer ese sacrificio. Si Saúl hubiera esperado, hoy su legado sería de un hombre, del rey que perseveró. Pero lo estamos recordando, su legado es del rey que fue impaciente, que perdió su reino. La palabra dice que Dios ya había buscado un hombre que era detrás de su propio corazón. Su impaciencia le costó su reino. Ser paciente se trata de esperar con el corazón, no de esperar con tu reloj, no con tu tabla de tiempo. No es cuando tú quieras y como tú quieres que pase. Se trata del corazón. Saúl esperó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, pero él esperó impacientemente, porque él esperó basado en su reloj. Samuel, tú tienes que llegar a esta hora. Es que no entiendes, ya el ejército está aquí, mis hombres me están dejando, no entiendes, estás tarde, tengo que hacerlo yo. Eso fue lo que hizo Saúl. Pero no hacemos nosotros lo mismo cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles. Bueno, por lo menos yo sé que yo he hecho eso, ¿no? En el 2012 yo me gradué de la high school y para mí el sueño, el plan siempre era ir al colegio. Entonces, en el 2012 al graduarme, mis padres no tenían los recursos financieros, no tenía cómo ir. Pero Dios me había dado una palabra, ¿no? Una promesa. Yo había entendido, yo había confiado que Él me había dicho que yo iba a ir. Entonces, cuando esos planes se cayeron y no hubo forma para yo ir ese año, me enojé con Dios porque yo ahora lo miraba como un mentiroso. Pensaba que Él no escuchaba, que Él da una palabra, pero luego se echa para atrás. Entonces me enojé con Él y ese año fue difícil. Fue difícil porque mi corazón no estaba en el lugar correcto. El siguiente año Dios me permite recibir una beca de este colegio y voy, pero no estaba ahí porque yo quería. Yo ya no quería estar ahí. Ese sueño para mí ya había pasado, había muerto. Entonces yo pasé 3 años y medio ahí y fueron difíciles para mis padres, se sacrificaron bastante.
trabajando duro para poder yo estar ahí. Yo trabajé 2 trabajos y recuerdo que cada semestre me llegaba una cartita diciendo, hey, es hora de pagar. Si no pagas, te tendremos que sacar de las clases. Era cada semestre y cada semestre no sabía cómo lo iba a hacer. Pero no esperé pacientemente. Pero por su gracia pude terminar. O sea, para mí había perdido un año, ¿no? Fui un año donde no fui a la escuela, lo perdí, fue desperdiciado. Y yo ya cuando entré me iba a graduar en el 2017 y mis compañeros un año antes. Pero Dios hizo que se utilizaran créditos que yo había obtenido y terminé graduándome ese mismo año. Eso solamente lo hace Dios, pero yo en ese momento no lo miraba de esa forma. Era impaciente. Yo estaba actuando bajo presión y estaba actuando fuera de autoridad. Mi vida no era una forma que le agradaba a Dios porque yo ya no confiaba en Él, me había desconectado de Él. Gracias a Dios, ahora puedo ver que ese año que para mí en ese momento fue perdido no fue el caso. Sé que Dios ahora usó ese año en mi vida. Nada se desperdicia. No sé si tú piensas que has pasado por temporadas en tu vida de espera, de dolor, que no sirven para nada. Pero hoy quiero decirle a alguien aquí que en Dios no hay temporada de espera que sea en vano. Dios puede utilizar todo. Dios utiliza todo para su gloria, para su honra. Él puede hacer eso en ti. Ese tiempo de silencio, porque me sentía apartado de Dios, sentía que Él no me escuchaba, ese tiempo difícil, estaba formando mi carácter, estaba enseñándome a depender plenamente de Él y también a estar bajo su autoridad. Romanos 5, versos 3 y 4 dicen, también nos alegramos de tener que sufrir. ¿Cómo así? Nos alegramos de tener que sufrir porque sabemos que el sufrimiento nos hace tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas con éxito. Y el éxito nos llena de alegría y de esperanza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿lo creemos o lo escuchamos y decidimos de todas formas actuar a nuestra manera? La paciencia en estas circunstancias difíciles forja el carácter para perseverar. Y eso es lo que es el fruto del Espíritu. Ahora, la segunda palabra griega que se utiliza y se encuentra en el Nuevo Testamento es la palabra macrothumia. Macrothumia se traduce como paciencia, pero también lentitud para la ira. Significa largo y temperamento, o sea, ser largo de temperamento. Lo opuesto, de nuevo, es ser de temperamento corto. Es la constancia, escucha esto, una fuerte capacidad para soportar situaciones difíciles o incómodas sin perder la compostura. Se trata de cómo reaccionamos con las personas cuando nos hacen daño. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien me lastima? Cuando me dicen algo que eso no me gustó. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos lentos para la ira? ¿Extendemos gracia hacia estas personas? ¿O damos arrebatos de ira? En la historia de José, se encuentra en el Viejo Testamento de la Biblia, la primera parte, está esta historia de José. José es un joven de 17 años y él tiene la capacidad
de interpretar sueños. Pero lo triste es que sus hermanos lo odiaban. Entonces sus hermanos conspiraron matarlo. Gracias a Dios, decidieron no matarlo, pero lo vendieron. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Entonces José termina como un esclavo bajo un hombre llamado Potifar. Y ahora como esclavo fue acusado incorrectamente y lo mandaron a prisión. Ahora está en prisión. Todo porque sus hermanos lo odiaban. Pero a lo largo de todo esto, José desarrolló macrothumia, paciencia. Él perseveró. ¿Sabe? Imagínate eso, ser vendido después de que te digan que te quieren matar, te venden, eres un esclavo y luego te echan la culpa por algo que no hiciste y terminas en la cárcel. Tuvieron que pasar 22 años para que José volviera a ver a sus hermanos. Pasaron 22 años para poder tener reconciliación. Y les recomiendo que lean la historia completa porque es muy fascinante. Pero en este punto de la historia, José había sido puesto como el segundo a cargo de todo Egipto. El único que estaba por encima de José era el rey, el faraón. Entonces José ahora se encuentra con un nivel de poder, de estatus, y llegan sus hermanos ante él y los ve cara a cara. ¿No creen que él podía haber mandado a que los encarcelaran, que lo mataran? Pero él decidió, con el desarrollo, con ese proceso, con todo el dolor, él decidió mirarlos a la cara y perdonarlos. Él extendió gracia. La paciencia es el camino hacia la madurez. La paciencia te lleva por un camino doloroso, pero sales con madurez. Miren su respuesta en el capítulo 50 de Génesis, verso 20. Él les dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Entonces nosotros estamos soportando cuando nos hacen mal, cuando nos lastiman, sin amargarnos. Cuando nos enfrentamos a esas personas difíciles o la situación con esa persona, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Guardamos el rencor contra esas personas o soltamos el perdón? Colosenses 3, verso 13 dice: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, de la misma manera dejen ustedes de guardar rencor. Miren, Dios es tan lleno de gracia, de misericordia hacia nosotros. O sea, nosotros merecemos el castigo. Merecemos el castigo porque somos pecadores. Merecemos el castigo porque Dios es perfecto y nosotros no. Y Él nos amó tanto que Él decidió mandar a su Hijo Jesús a morir en la cruz y perdonarnos. O sea, Él pagó todo. Y si lo aceptamos, estaremos con Él. Somos perdonados. Pero si Él es de esta manera y nosotros estamos conectados a Él, entonces no significa que nosotros deberíamos ser llenos de gracia y de misericordia. Así es como debería ser. Cuando nosotros nos sentimos aplastados
por la presión, por la circunstancia, por la situación que estás pasando, cuando te sientes presionado, ¿qué es lo que está saliendo? ¿No? Cuando exprimes una naranja, ¿qué es lo que sale? Jugo de naranja. Entonces, cuando tú estás bajo presión, bajo ese peso de la situación que estás pasando, ¿qué está saliendo de ti? ¿Qué es el resultado? ¿Es el fruto del Espíritu o es amargura? ¿Es rencor? ¿Es dolor? ¿Falta de perdón? ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros? Cuando nosotros somos impacientes, intentamos controlar la situación. Nuestro cerebro no logra entender qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Desconozco el futuro. Mi circunstancia me está diciendo, el diagnóstico me está diciendo. No sabemos qué hacer, pero queremos tomar el control, queremos hacerlo a nuestras propias fuerzas. Ser paciente requiere confiar en el que lo controla todo. Nosotros no podemos controlar la situación, no podemos controlar lo que ha pasado y cómo se está llevando a cabo este proceso. Lo que podemos hacer es confiar en aquel que controla todo. Dios conoce tu situación, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu dolor. Él está aquí, Él está en North Carolina, Él está en China, Él está en todos los lugares. Dios tiene el poder para cambiar la situación, Dios tiene el poder para sanar, Dios tiene el poder para cambiar tu vida. Pero ¿lo entendemos? ¿Confiamos en Él? Esto requiere confiar en que Él es el que lo va a resolver, que Él es el que va a guiar mis pasos. Si estamos nosotros convencidos que la voluntad de Dios es buena y perfecta, entonces voy a poder continuar, voy a poder perseverar. Si estoy seguro de que Dios es un buen Padre, que Él me ama y que Él quiere las mejores cosas para mí, entonces puedo confiar y perseverar. Pero si no confío en Dios, va a ser muy difícil. O sea, no puedes confiar en alguien que no conoces. No puedes entregar tu plena confianza en alguien que no estás conectado. Si no estás conectado con Dios, ¿cómo le puedes confiar que Él haga algo en tu situación? Y eso es precisamente lo que Dios ha estado tratando de enseñarme a mí, que Él es un buen Padre, que su voluntad es mejor que la mía, que no es basado en mi reloj cuando yo quiero que pasen las cosas, sino que es cuando Él quiera, porque Él sabe lo que es bueno para mí, Él sabe cuándo es que yo debo recibir eso, Él sabe, pero eso requiere estar conectado a Él. Yo crecí en la iglesia, yo crecí sirviendo a Dios desde que soy adolescente, y yo creí, porque Él me llamó al ministerio, me llamó a servirle a Él, y yo creí eso. Entonces yo decidí prepararme. Entonces en el 2022 entré a un programa de liderazgo ministerial y trabajé en una iglesia como un pastor asociado, y ahí pude ser entrenado, pude sacar mi maestría, me entrenaron para el ministerio, y yo creí que ahí es donde Dios me quería, que Dios me había abierto esa puerta, que Dios me había puesto en ese lugar, y ahí es donde Él me quería. Pero esa puerta se cerró hace 3 años. Y no lo entendía. No entendía por qué, si yo quería servirle a Dios, si yo quería hacer la voluntad de Dios, Dios, esto es para ti, o sea, esto,
¿Por qué tuvo que pasar de esta manera? Pero ahora entiendo que las cosas no salen a mi manera porque Él sabe sus planes. Esta iglesia social ya estaba en los planes de Dios desde ese entonces, ¿no? Ahí fue donde yo conocí a Fernando. El sueño de esta iglesia ya era un sueño de Dios. Entonces, en septiembre, después de graduarme, después de terminar, después de que esa puerta se cerró, pasaron, creo que fue un año, y me entra una llamada de Fernando, y yo honestamente casi no la tomaba. Dije, ay, ese es Fernando, es el pastor. Pero estoy alegre que sí tomé la llamada, porque ahí fue donde él compartió su visión de esta iglesia, me contó, me abrió su corazón de por qué Dios les había llamado a plantar esta iglesia. Entonces, ahora puedo entender que Dios dirigió mis pasos para estar aquí hoy, para estar aquí y formar parte de esta comunidad con ustedes, para estar aquí y servir junto a ustedes y construir el reino de Dios. Y ahora, estos son solamente fragmentos de mi historia. El nacimiento, el proceso del nacimiento de mi hija Raquel también fue una prueba muy difícil de fe para mí. Fue un momento donde ahí, en esa sala con mi esposa, no sabía si Dios iba a responder. Pero todo esto ha estado desarrollando el fruto del Espíritu. Y actualmente nosotros seguimos esperando por un milagro para mi hijo. Mi hijo tiene una cita este siguiente mes y estamos orando y esperando un milagro para él. El jueves estuvimos en el hospital, pero estoy decidiendo ahora estar bajo la autoridad de Dios y esperar en Dios, porque Él tiene la solución. Quizás no sea a mi manera, quizás no sea a mi tiempo, pero Dios es bueno. Yo no conozco tu situación. Yo no conozco por lo que estás pasando. Pero lo que sí sé es que tienes que tener fe, tienes que confiar plenamente en Dios y tener paciencia. Eso es lo único que yo sé. Porque después de pasar cosa tras cosa, ahora veo que Dios es perfecto y su voluntad es perfecta. Entonces, si hoy tú estás aquí y sientes que no puedes esperar más, tal vez llegaste hoy y estás esperando y estabas a punto de tirar la toalla, porque has estado esperando a que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa lleguen a Cristo y estás a punto a darte por vencido en esa oración. Piensas que ya no vas a lograr ver esa oración respondida. Quizás hoy estás aquí y lo que sobra de tu matrimonio está a punto de entrar al proceso de divorcio. No sé si has estado aquí todo este tiempo esperando una respuesta de Dios, estás esperando dirección para tu carrera, estás esperando por un milagro de salud, de finanzas. Desconozco tu situación. Pero cuando no confiamos en Él, cuando no confiamos en que su voluntad es perfecta y mejor que la nuestra, nos encontramos fuera de su bendición. O sea, Dios hubiera bendecido a Saúl por su perseverancia, por su obediencia. Él hubiera bendecido con un reino que hubiera durado, que hubiera permanecido.
Pero cuando él actuó fuera de autoridad y bajo presión por desesperación, él se encontró fuera de la bendición de Dios. Proverbios 3, versos 5 al 7, dice: confía en el Señor con toda el alma y no en tu propia inteligencia. Escucha, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te guiará por el camino correcto. No te creas demasiado sabio. Hello. Honra al Señor y huye del mal. Esto es lo que nos dice su palabra. Entonces, si hoy estás aquí y no estás conectado a la raíz, no estás conectado a la raíz que es Jesús, pero quieres empezar a producir ese fruto, upomone, macrothumia, paciencia, tienes que entregarle tu vida a Jesús. Tienes que empezar correctamente. Y es entregándole tu vida y estar bajo su soberanía, estar bajo su autoridad. Así que si hoy estás aquí y quieres tomar este paso, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y nuestro grupo de alabanza va a empezar a tocar, van a empezar a adorar. Y si tú hoy quieres tomar este paso, vas a repetir esta oración. Señor Jesús, hoy vengo ante ti reconociendo que yo soy un pecador. Reconozco que yo no soy perfecto y solamente tú eres perfecto. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te acepto en mi corazón. Te entrego la voluntad de mi vida. Te entrego completamente quién soy. Me arrepiento de mis pecados y dejo atrás al viejo hombre, a esa vieja persona quien yo era. Hoy te entrego mi vida y vivo bajo tu autoridad y bajo tu soberanía. En el nombre de Jesús, amén. Si hoy tomaste esta decisión, déjanos saber. Queremos conectar contigo, queremos ayudarte a crecer en tu fe, porque esto es solamente el inicio. Pero ahora, si ahora estás aquí y quieres que nosotros oremos por ti, porque has llegado a tu límite, has llegado a ese punto donde en tu naturaleza humana ya no puedes continuar, ya no puedes seguir adelante, ya no crees en la promesa, ya no crees en el proceso. Si hoy estás aquí y no puedes más, ven al frente, vamos a orar por ti, vamos a declarar vida sobre ti, vamos a declarar que el Espíritu de Dios empieza a producir su fruto en tu vida. El altar está abierto y queremos orar por ti. Ven y entrégale a Él. Entrégale a Él la voluntad que tú has estado guardando, que tú has querido hacer las cosas bajo tu reloj, bajo lo que tú quieres, cuando quieres que se haga. No es así, no es así. Déjame decirte, no es como tú quieras, es como Dios quiere, porque Él conoce lo que es bueno para ti. Amén. Vamos a orar. Si quieres, pasa al frente.